de México, tras el asesinato del líder del cártel de Tláhuac, Felipe de Jesús Luna, alias El Ojos, las autoridades han iniciado operativos de seguridad en el sur de la capital mexicana. Todo esto con el objetivo de garantizar la seguridad de los ciudadanos. Sin embargo, los escándalos han comenzado a hacerse públicos porque, por supuesto, la presencia o la cercanía de estos cárteles de la droga comienzan de alguna manera a involucrar dirigentes partidistas. Son dos temas, son dos realidades. Para conversar sobre ellas quiero saludar a Sadi Curi. Él es consultor en materia de seguridad pública y ciencias penales. Señor Curi, bienvenido. Gracias por estos minutos. Dania, buenas tardes. Muchas gracias a ustedes. Durante mucho tiempo, digamos que la capital de México logró preservarse de estar en el centro de esta confrontación entre cárteles. ¿Ya están en la capital? Es decir, ¿han llegado hasta aquí? Bueno, creo que no es algo nuevo. No es algo nuevo. Siempre ha habido presencia de estos grupos en la capital de la República Mexicana. Siempre han existido, insisto. El tema es que en cuanto la autoridad quiso apretar un poco, en cuanto la autoridad pretendió empezar a proceder, fue cuando se empezó a encarnizar esta lucha. El evento que acaba de suceder en Tláhuac hace unos días con la detención de un narcotraficante, este grupo delincuencial data desde hace 8 años. Vamos, no es un grupo nuevo, no es un grupo de nueva creación y de alguna manera refleja la realidad de los grupos delincuenciales en México, de los grupos de narcotraficantes, cuando son atacados por las autoridades, cuando son investigados, cuando son detenidos, empiezan a atomizarse, empiezan las escisiones. Este cártel de la mano con ojos en Tláhuac no es más que una sucursal, una franquicia del cártel de los Beltrán Leiva, y la lucha encarnizada que se está dando en estos momentos en la capital mexicana es una lucha entre el cártel Jalisco Nueva Generación y este grupo delincuencial. Pero insisto, no es nuevo. Si nos remontamos a principios de este año nada más, la autoridad de la capital empezó a apretar un poco estos grupos, empezó a llevar a cabo cateos, allanamientos, detenciones, sus investigaciones, y es cuando empieza a haber ejecución de policías, ejecución de grupos antagónicos, y desemboca con la detención que tuvimos la semana pasada de este delincuente. Claro, quizás no sea nuevo, pero quizás lo nuevo es la intensificación de las actividades, que entiendo se dedican al secuestro, a la extorsión, al narcomenudeo, y finalmente, digamos, van a comenzar a pelear por territorio. Estaba revisando un estudio, por ejemplo, que señala que los cárteles de Sinaloa, del Golfo, los Zetas, la Unión, estarían siendo investigados por la Marina en cuanto a operaciones en la capital. Es decir, la Ciudad de México va a pasar a ser territorio de esta guerra entre cárteles. Sí, será muy interesante entender primero geográficamente la situación tanto de la Ciudad de México como del Estado de México. Cuando se habla de la Ciudad de México, estamos hablando de una serie de delegaciones que debe tener una población alrededor de los 8 o 9 millones de habitantes. Sin embargo, la Ciudad de México está prácticamente rodeada por el Estado de México, y el Estado de México tendrá una población de entre 12 y 13 millones de habitantes. Estamos hablando de un mercado de una población, de 20 millones de habitantes, que evidentemente a los grupos delictivos les resulta interesante. También hay que entender un poco la dinámica de los grupos delincuenciales en México en la actualidad, ante la caída del Chapo Guzmán, ante la manera en la que simbraron la estructura de este cártel. Ahora es el cártel Jalisco Nueva Generación el que tiene la presencia en mayor parte del territorio mexicano, y definitivamente es el grupo delincuencial más fuerte y con más penetración que hay en el país. La Ciudad de México es un mercado interesante, desde luego, pero también era utilizado como lo que en México se les conocía como ciudades santuarios, por su complejidad geográfica y por su densidad poblacional.
era muy fácil para delincuentes que eran buscados por las autoridades entrar a la Ciudad de México y se diluían con la presencia ante esta densidad poblacional. Evidentemente, ahora está resultando ser un mercado muy interesante, muy fructífero para este tipo de negocios, y vamos a empezar a tener la lucha, evidentemente, como tú lo mencionas, por la plaza. Vamos, el posicionarse, el tomar el control de la plaza, genera luchas encarnizadas muy fuertes y muy sanguinarias. Dicho sea de paso, este cártel, que también hago un comentario muy al margen, ¿Sí? Ha habido mucha resistencia por parte del señor Mancera, del gobernador de la Ciudad de México, por aceptar que es un cártel. Ha habido una cerrazón y una negativa, no acepta que es un cártel, y definitivamente es un cártel. Es un grupo estructurado, es un grupo que se autodefiende y es un grupo que se dedica al narcotráfico. Esa es una realidad. Entonces, hay que empezar por aceptar el problema que se tiene para poderlo combatir. Si no, creo que tendrá serios problemas para poder tratar de erradicar esta situación que se está gestando. Ahora, es decir, evidentemente esto va a alterar la cotidianidad de los capitalinos, ¿no? ¿Todavía es posible preservar cierta paz dentro de esa cotidianidad que ya es, pudiéramos también decir que está lo suficientemente alterada en la capital de México por diversos factores, pero ¿están a tiempo las autoridades de preservar ciertos límites o ya esto corre el riesgo de irse de las manos como en tantas otras zonas en México? Esto ya se le salió de las manos. Con todo respeto, soy orgullosamente oriundo de la Ciudad de México. La Ciudad de México es una jungla. Es una jungla. Esto ya se le salió de las manos a la autoridad. Estamos hablando en este caso de narcotráfico, pero en la Ciudad de México tenemos problemas muy serios en temas de robo de vehículos, de extorsiones, de secuestros, de robos a casa habitación, de robo a transeúntes. Verdaderamente la Ciudad de México es muy compleja, muy compleja. Ahora se adereza, quizás pensemos que se adereza con este tema del narcotráfico que siempre ha existido. Lo que pasa es que al haber apretado un poco la autoridad y coincidir con que el cartel Jalisco Nueva Generación quiere tomar la plaza, todo esto genera un caldo muy complicado y ocasiona una etapa predadora dentro de la delincuencia organizada que se caracteriza por la violencia, por el querer ejercer el poder. Y este cártel de la mano con ojos se ha caracterizado por ser extremadamente violenta. En agosto del 2011 se detuvo a Óscar Osvaldo García Montoya, que era el líder, fundador de este cártel, que era un hombre verdaderamente sanguinario. Él se le atribuyen más de 300 ejecuciones ordenadas y él refiere, él así lo confiesa, haber realizado más de 300 ejecuciones por sí mismo. Entonces, esta mezcla, esta complicación de la Ciudad de México compleja, de un cártel violento y de otro cártel que es el que acaba de ocupar el lugar que tenía el cártel del Chapo Guzmán, nos da como resultado estos eventos. Le pido una respuesta muy breve para una última pregunta. La Marina lidera todas estas investigaciones. ¿Esto significa que de una u otra manera las autoridades locales han sido permeadas? ¿Esto también se ve con nombres de políticos que comienzan a aparecer en medios de comunicación? Sí, y totalmente incorrecto que la Marina tenga que estar en la calle. Es otro tipo de autoridad con otro perfil. Pues quiero agradecer como siempre a Sadi Curi, consultor en materia de seguridad pública y ciencias penales. Gracias por acompañarnos. Buena tarde para usted. Al contrario, buenas tardes. Muchas gracias.